Hola, mi nombre es Ángela Leal y el día de hoy les vengo a presentar sobre el conflicto actual ucraniano. En primer lugar, vamos a comenzar con una contextualización histórica sociocultural que nos permite entender a mayor profundidad las dinámicas actuales del conflicto. En primer lugar, Ucrania es uno de los países más grandes y poblados de Europa. Dentro de los factores económicos encontramos que el componente geográfico juega un papel fundamental, ya que por territorio ucraniano pasan la mayoría de los gasoductos de Rusia hacia Europa. Por otra parte, Ucrania cuenta con frontera con 7 países, en los que destaca Rusia, Polonia y Rumania. Esto convierte a Ucrania en un pivote geográfico y una zona tapón, siendo una frontera entre Rusia y Europa. Cabe aclarar que la importancia como región pivote de Ucrania radica en, según Mackinder, en su teoría del Heartland, en que presenta un punto geoestratégico para realizar avanzadas militares hacia Europa como Asia, con el fin de lograr su dominio. Desde la creación de la Rusia que habita en el siglo IX, la historia ucraniana se ha visto marcada por la ocupación de grandes imperios y guerras, las cuales han generado a lo largo del tiempo diferentes divisiones territoriales, políticas e ideológicas, de tal forma que se destaca que el territorio que actualmente se conoce como Crimea será ocupado por dos grandes imperios, el Imperio Otomano hasta 1774 y por el Imperio Ruso en 1783. En esta última ocupación sería durante el reinado de Catalina la Grande y desde este momento Crimea se convertiría en la base naval de la Fuerza Marítima del Imperio Ruso. Hay que aclarar que durante el proceso histórico de formación del Estado, la zona sur del país sería ocupada por el Imperio Ruso y la zona norte será ocupada a partir del siglo XVIII por Polonia y el Imperio Austrohúngaro. Actualmente la división del país se agudiza con cuestiones identitarias como el idioma y la región, la cual se distribuye geográficamente en el norte hablantes ucranianos y en el sur hablantes rusos. La misma situación se presenta con la religión, ya que a pesar que la religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, se presenta una división con el Patriarcado de Moscú y el Patriarcado de Kiev, no reconocido por Moscú. En pocas palabras, la división norte-sur de Ucrania corresponde a diferentes eventos históricos que afianzaron los sentidos de pertenencia hacia Europa occidental o hacia Rusia. Después de esta contextualización sociocultural e histórica, queda más que claro que el país está dividido en dos, en el norte y en el sur, en proeuropeos y prorrusos. A continuación daremos inicio a la franja que he denominado de la Revolución Naranja a los separatistas prorrusos, un estallido en el conflicto actual ucraniano. La Revolución Naranja iniciaría el año 2004. Los principales actores nacionales son Víctor Yushchenko, quien es considerado pro-europeo, y Víctor Yanukovych, considerado prorruso. Los principales actores internacionales son Estados Unidos y Rusia. Las causas. Durante las elecciones de 2004, en las que competía Yushchenko contra Yanukovych, se vio envuelta en incertidumbre y falta de garantías de transparencia, de tal forma que para ese año Yanukovych ganaría la presidencia con apoyo de Rusia. De igual manera, Estados Unidos hacía un llamado a nuevas elecciones, las cuales favorecerían a Yushchenko. Resultado de este contexto sería una serie de revueltas pacíficas las cuales ejercerán presión social al gobierno para negociar con el partido de Yanukovych y llevar a cabo otras elecciones presidenciales. Al realizarse dichas elecciones ganaría Yushchenko, quien modificaría la constitución política dejando una clara separación de poder y quitando los amplios poderes que se le otorgaban al presidente. Como hemos podido presenciar, el actual conflicto ucraniano cuenta con diferentes actores, tanto internos como internacionales. El informe Alerta 2017 clasifica este conflicto como un conflicto interno internacionalizado, pues reconoce la injerencia de diferentes actores internacionales como es la Unión Europea, Estados Unidos e incluso la Federación Rusa. Aún así se puede decir que en el conflicto se presenta la lucha de unos intereses internacionales que se localizan en un lugar específico, en este caso en Ucrania. Es decir, como diría Buenaventura dos Santos, se da un localismo globalizado. Para este punto empieza la escalada del actual conflicto ucraniano, puesto que para el 2010 ganaría el prorruso Víktor Yanukovych.
A final del 2013, el presidente Yanukovych decide congelar los acuerdos y acercamientos que se adelantaron con la Unión Europea, además de quitar las reformas constitucionales de 2004, volviendo a la antigua Constitución de 1996. A partir de estos acontecimientos comenzaron una serie de protestas que se convertirían en revueltas violentas conocidas como el Euromaidán, provocando la huida de Yushchenko a Rusia, su eventual destitución y reelección del actual presidente Petro Poroshenko. La salida de Yanukovych en el 2014 estuvo marcada por la toma de Crimea por parte de la Federación Rusa, territorio en el cual el 58% de la población es rusa, el 24% ucranianos y el 12% tártaros. El mes de marzo de ese mismo año se hace un referéndum el cual tuvo un 83,1% de participación electoral, ganando el 96,77% a favor de la anexión de Crimea a la Federación Rusa. La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos declaran el referéndum como no válido e impusieron sanciones contra Rusia. Las tensiones aumentarían con la anexión de Crimea a Rusia por la riña entre las diferentes milicias proeuropeas y prorrusas que se empezaron a conformar durante el Euromaidán, lo que haría estallar los enfrentamientos. Las milicias prorrusas se ubicarían en el sur del país, en la región del Bajo Don, fronteriza a Rusia. Además, desde el año 2015, esta zona se ha intentado declarar como independiente, puesto que los separatistas prorrusos se tomaron el control de los diferentes edificios gubernamentales de la zona. Inclusive, tanto por parte de las fuerzas regulares como las de los insurgentes, se han unido diferentes milicias proeuropeas y prorrusas respectivamente. En síntesis, el actual conflicto ucraniano es catalogado por el Informe Alerta 2017 como un conflicto interno internacionalizado, pues se reconoce la participación o mínima injerencia de actores internacionales. Por otro lado, en cuanto a las causas del conflicto, se plantea la lucha entre el gobierno y milicias prorrusas que se ubican en la región del Bajo Don. Aún así, para el año 2016 las cifras del conflicto eran 600 muertos, 2.000 heridos y 1,7 millones de desplazados. En cuanto a las acciones contra el conflicto, se han firmado 2 acuerdos de paz, denominados Minsk y Minsk II, en el 2014 y 2015 respectivamente. Estos acuerdos son acusados de favorecer a los separatistas prorrusos, dado que contempla la denominación del Bajo Don como una zona autónoma, lo que favorece una posible y futura anexión a Rusia como sucedió con Crimea. Por tal motivo, los acuerdos son impopulares en Ucrania. De hecho, solo cuentan con el apoyo del 1% de la población, agregando que esporádicamente se viola el cese al alto al fuego. En cuanto a los actores internacionales, encontramos en primer lugar a Rusia. Ucrania, para Rusia, significa el acceso hacia aguas cálidas por medio del Mar Negro. Por tal motivo, se dio la anexión de Crimea, representando el control de esta zona para Rusia una seguridad y control económico. En segundo lugar, encontramos a Estados Unidos de Norteamérica. Principalmente, sus intereses se centran en la contención de Rusia y una oportunidad para ejercer influencia en la zona euroasiática, además de evitar el fortalecimiento de Rusia y un posible acercamiento de dicho Estado hacia la Unión Europea. En tercer lugar, encontramos la Unión Europea. Ucrania es visto como una zona tampón en la medida que sirve para contener a Rusia. En cuanto a los actores internos, encontramos al gobierno, comprendido por el Ejército y la nueva Guardia Nacional, compuesto también por milicias que se unen voluntariamente a la causa, que están acusadas de violación de derechos humanos como Aidar, Azov, Dnipro 1 y Donbas. Por otro lado, encontramos los separatistas prorrusos, compuestos por milicias de Donetsk y voluntarios de otras zonas como la Guardia Nacional Cosaca y el Ejército Ortodoxo Ruso. Ya para terminar la explicación del actual conflicto en Ucrania, hay que dejar entredicho que la participación de actores internacionales agudiza las dinámicas del conflicto. Además, desde la perspectiva de una lectura personal, los medios de comunicación jugaron un rol fundamental, puesto que en la era de la posverdad es difícil comprender de manera neutral qué está sucediendo en otras regiones del mundo. Aún más cuando detrás de estos medios de comunicación están los intereses de grandes potencias como Estados Unidos y Rusia. Gracias.